La coronación de Archaon. El nacimiento del Señor del fin de los tiempos. Algo más de 100 años después de la gran guerra contra el caos, Archaon y su horda, los espadas del caos, se convirtieron en una fuerza temida y respetada en los norteños desiertos del caos. Durante más de 100 años, Archaon ha marchado de un lugar a otro en busca de los artefactos de poder de los más grandes paladines del caos que han existido. No obstante, el más fabuloso de esos talismanes, la corona de dominación, siempre se le ha mostrado esquivo. Además, era justo ese objeto el que Archaon necesitaba para confirmar que los dioses del caos estaban de su lado. Por fin, tras largos años de búsqueda, el espíritu maldito Be'lakor le reveló su paradero. Esta criatura había intentado apoderarse de la corona, pero, ante la imposibilidad de conseguirla, se vio obligada a llevar a Archaon hasta el primer santuario del caos. Este lugar se encontraba en las montañas del fin del mundo, y Archaon condujo un ejército de proporciones desmesuradas hasta la falda de dichas montañas. Durante los años que había durado la búsqueda de la corona, su horda había crecido de manera desmedida al mismo tiempo que crecían las leyendas en torno a sus acciones. Archaon dejó su ejército a los pies de la montaña y, a lomos de su demoníaca montura, ascendió la montaña mientras caía la noche. Con velocidad antinatural y sin fatigarse en ningún momento, su infernal montura le llevó, a través de la medianoche, hasta el santuario, siguiendo en todo momento a la criatura Be'lakor. Cuando llegaron al santuario oculto, construido sobre un precipicio y escondido mediante artes mágicas, Archaon se despidió de su corcel demoníaco y le dio permiso para volver a su lugar de origen. Tras emitir un relincho, la bestia volvió al reino del caos, y de su presencia no quedaron más que unas quemaduras allí donde sus pezuñas habían tocado el mundo mortal. Cuando las ilusiones que protegían el primer santuario desaparecieron, Archaon pudo ver el camino que llevaba al lugar sagrado. Resultaba enloquecedor mirar las puertas de doble hoja talladas con innumerables escenas que mostraban la devastación y el derramamiento de sangre. Cuando se detuvo a observarlas, se dio cuenta de que las figuras de las escenas se movían luchando entre ellas para saciar su sed de sangre. Los demonios volteaban sus armas sobre su cabeza y daban caza a sus indefensos enemigos en medio de un glorioso caos. Sin dejarse intimidar por estas pequeñas figuras que se giraban para mirarle, Archaon cruzó las puertas que se abrían solas ante él. Be'lakor, el espíritu, guió a Archaon al interior de una gigantesca sala tallada de manera muy rudimentaria. En el suelo, en el centro de la sala, había tallada una grande y negra estrella del caos de 8 puntas. Ningún ser vivo había entrado en ese lugar durante siglos, y Archaon estaba sobrecogido por la atenta mirada de los dioses. Desenvainó su antiquísima y poderosa espada, Matarreyes, y obligó a Be'lakor a que le guiase correctamente, puesto que sabía que esa envidiosa criatura intentaría engañarle para quedarse con la corona. El ser incorpóreo retrocedió alejándose de la espada, ya que sabía que ésta, al contrario que las armas de los mortales, podía herirlo. Be'lakor habló, y su voz, que parecía el rumor del viento helado, se coló, llena de odio, directamente en la mente del guerrero del caos. Un brazo de sombras salió de las tinieblas. Al final del brazo se mostraron unas delicadas garras de oscuridad que le indicaron a Archaon que le siguiera. Las pruebas le aguardaban. Los dioses del caos le acosaron con pruebas y pruebas, proponiéndole retos con los que demostrarse su valía. Si fallaba en esas pruebas, sería torturado por toda la eternidad, ya que el tiempo no es nada para los poderes del caos. Y, en el caso de no ser Archaon el elegido, esperarían a que otro aspirante llegase y reclamase la corona de la dominación. El espíritu del príncipe demonio Be'lakor se mantuvo todo el rato a su lado, guiándole por el camino que debía seguir. El espíritu de la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, susurrando sus palabras de odio y engaño a sus oídos, intentando que Archaon se distrajese de aquello que estaba haciendo. Una luz cegadora dañó los ojos de Archaon y éste levantó una mano para protegerse.
Cuando la intensidad de la luz disminuyó, Archaón se encontró en mitad de una isla de roca de menos de 7 metros de diámetro y que flotaba sobre el vacío. La isla estaba rodeada por la más profunda oscuridad. Archaón se dio la vuelta con la espada en la mano. De repente, como fogonazos, se abrieron a su alrededor unas ventanas de luz que se cerraron tan bruscamente como se habían abierto. A través de ellas vio llamas y siluetas de demonios. Sin duda eran entradas al infierno. De esos huecos abiertos en el vacío surgieron todo tipo de demonios, alados, con plumas o esqueléticos. Bajaron hasta donde se encontraba Archaón y le atacaron con sus terribles garras en un intento de empujarlo fuera de aquella isla para arrojarlo a la oscuridad. Él se movía de un lado para otro, arrebatando la vida a esos demonios con su espada matarreyes, como si de una bella danza se tratase. Cuando la espada hería a esas criaturas mágicas, estallaban y la luz que emitían esos estallidos caía en una cascada compuesta por decenas de colores. Archaón luchó contra los demonios durante lo que le pareció una eternidad, hasta que, finalmente, fue el único que quedó en pie y con vida. Su armadura estaba llena de tajos y abolladuras, la placa del pecho tenía varios agujeros y la sangre manaba de sus heridas. De repente, una luz volvió a cegarlo, y cuando pudo abrir los ojos, comprobó que estaba en otro lugar. Nurgle llenó la mente de Archaón con ilusiones y febriles alucinaciones, y el gran guerrero vio que su armadura se rompía cuarteada, y, a través de ella, aparecían partes de su cuerpo enfermas y víctimas de la plaga. También vio que el metal de sus guanteletes se corroía, se estropeaba y se le caía de las manos, que tenía cubiertas de gusanos y otros insectos que hurgaban en ellas. Sintió que esas asquerosas criaturas se movían bajo su piel, en el interior de sus órganos y dentro de su cerebro, y la agonía empezó a inundarle. Perdió la visión y sus ojos se le nublaron y estigmatizaron. Sus venas se colapsaron con coágulos y comenzaron a reventar. Haciendo gala de una fuerza de voluntad fuera de lo normal, Archaón expulsó todas esas ilusiones de su mente y dio muerte a todos los abotargados demonios del Señor de la Podredumbre que brincaban a su alrededor. El gran manipulador Zens envió a sus demonios para que atacasen a Archaón con hechicerías. Enormes llamas multicolores envolvieron su cuerpo y le quemaron con una intensidad pecaminosa. El calor se extendía por sus huesos y por todo su cuerpo se esforzaba por presentar batalla al dolor que intentaba contraer su cuerpo para mutarlo de forma. Mientras su cuerpo era asediado por esa magia torturadora, su mente se llenó de visiones del futuro desplegadas en todo su esplendor por el Señor de la Transformación. Se vio a sí mismo triunfante ante los ejércitos del caos, con la corona de la dominación sobre la cabeza. No obstante, en ese momento los dioses empezaron a reírse. Los cielos se llenaron con sus carcajadas y burlas, puesto que él no era merecedor de tal honor. Se tiró al suelo con la cabeza entre las manos, al tiempo que una sima de oscuridad eterna se abría bajo sus pies y caía por siempre jamás en un abismo de desesperación y locura. El castigo por creerse merecedor de la corona. Estuvo cayendo durante lo que le parecieron años, y en ese tiempo le asaltaron dudas que pretendían hacerle creer que ni era digno ni era merecedor de la corona. Alzó su voz hasta convertirla en un desafiante rugido que hizo que toda duda se desvaneciera de su cabeza, puesto que sabía que, si le abría la puerta a las dudas, la cerrarían tras de sí y estaría perdido por toda la eternidad. Sería el juguete de Zens. De repente, se encontró en una caverna y la odiosa figura de Belacor le indicó que avanzase. Archaón entró en una habitación tan grande que desafiaba el entendimiento humano, inabarcable por la vista. Involuntariamente, avanzó hacia un trono realmente gigantesco que había aparecido de la nada. Cuando estuvo cerca de él, su corazón pareció detenerse, y su respiración se tornó pesada y dolorosa. El sudor le hacía sentirse pegajoso. El ente sentado en el trono no podía ser otro que el mismísimo príncipe oscuro, Slanes, que irradiaba poder, gloria y absoluta perfección. La mente de Archaón quedó cegada por el brillo de esa manifestación divina y cayó al suelo de rodillas, totalmente rendido ante él. El Señor del Placer puso suavemente una de sus pálidas y delicadas manos sobre el hombro de Archaón. El guerrero mortal
sintió un escalofrío como nunca antes había sentido. Un momento de verdadero gozo. La suave voz del dios le produjo ganas de llorar. Tal era la familiaridad y la belleza de cada una de sus palabras. Incluso estuvo a punto de implorar al dios que le permitiese ser su esclavo, permanecer a su lado hasta el final de los tiempos. No obstante, nuevamente volvió a mostrar una fuerza de voluntad inusitada en un mortal. Así que Archaon resistió las tentaciones, aunque sabía que Slanes podía otorgarle todos aquellos placeres con los que siempre había soñado: gloria, poder, ser adorado. También sabía que esta era una de las pruebas que tenía que pasar, y por eso retiró su mirada de los ojos del príncipe oscuro y volvió a ponerse en pie. Los dioses oscuros querían un paladín que les reportase gloria, no uno que buscase su propio beneficio. Instantáneamente, las visiones volvieron a cambiar, y se encontró en un túnel excavado en la roca viva y que desembocaba en una inmensa cueva. Maltrecho, cansado y agotado, Archaon entró en la gran caverna. El suelo de la caverna, en la que había unos altísimos pilares dorados, estaba cubierto por miles de calaveras. La sangre manaba de esos pilares en un torrente sin fin y se extendía por entre los huesos de la sala como un río. Ese mar de sangre emanaba una especie de humo en el que se podía notar el dolor metálico de la sangre. En el fondo de la sala, Archaon distinguió una figura blanca, de aspecto fantasmal, sobre un pedestal. Era un yelmo con cuernos, la corona de dominación. A través de las calaveras se abría un camino hacia el casco. Caminó confiado por el sendero acercándose a la corona. Miraba de un lado a otro con su espada preparada contra cualquier ataque. Cuando llegó a la mitad del camino, se detuvo, pues vio algo al otro lado. Un par de ojos que parecían estar en llamas aparecieron en la oscuridad. Bajo estos ojos se abrió lo que solamente podía ser una cruel boca. La forma de sus colmillos se hizo patente al reflejarse en ellos el fuego que rodeaba a la criatura. Al darse cuenta de lo que era, Archaon dio un paso atrás y blandió su espada con ambas manos. El devorador de almas apareció batiendo sus enormes alas desde el interior de la oscuridad. Aterrizó produciendo un gran estruendo y con las alas abiertas para mantener el equilibrio de su cuerpo increíblemente pesado. Las pezuñas del demonio rompían las viejas rocas que pisaban. Se mantuvo mirando a Archaon con sus ojos en llamas. El ambiente se llenaba de olor a azufre con cada exhalación del monstruo. En una mano empuñaba la poderosa hacha de Corne, con el símbolo del dios de la masacre, que era tan grande como el propio Archaon. En la otra mano portaba un enorme látigo que parecía moverse con vida propia. Dio un paso hacia Archaon. Su pecho subía y bajaba mientras le embargaba la ira. Con un grito de pura furia que salió del más profundo de su garganta, el devorador de almas se abalanzó sobre Archaon con la velocidad de un rayo y agitando su látigo dentado. El látigo atrapó una de las piernas de Archaon, dañó profundamente el metal de su armadura e hizo que perdiera el equilibrio al tiempo que la criatura saltaba sobre él. Levantó el hacha por encima de la cabeza con una velocidad inusitada en una criatura de su tamaño y la dejó caer sobre el mortal convertido ahora en un mero muñeco. Archaon luchaba contra el látigo por no perder el equilibrio y su espada vibraba llena de odio ante el devorador de almas. Consiguió desviar la trayectoria del poderoso golpe con el que el demonio pretendía partirle en dos. Sin embargo, la fuerza del golpe obligó a Archaon a bajar su arma y el filo de su hacha consiguió clavarse en su hombro. Atravesó metal, carne y hueso con increíble facilidad y le obligó a arrodillarse roto de dolor. Archaon sujetó fuertemente su espada y apuntó con ella al ser tan alto como una torre que se alzaba ante él. En el infierno contenido en el filo de su espada podía ver una cara demoníaca que gritaba en silencio, miraba fijamente al enorme devorador de almas y luchaba contra la atadura mágica que la confinaba en aquella hoja. Archaon pronunció el nombre del demonio que se encontraba aprisionado en la espada: Uzul. Sintió que la fuerza del demonio que tenía atado se hacía uno con su ya de por sí prodigioso poder. Sus mentes se fundieron, aunque Archaon siempre mantuvo la situación bajo control. Sus ojos brillaron con una luz demoníaca a través de las ranuras de su yelmo y el poder comenzó a latir fuertemente en el torrente sanguíneo de sus venas.
Olvidando la grave herida que tenía en el hombro, Archaón se puso en pie con extrema lentitud y elegancia, y cortó el látigo que aprisionaba su pie con un golpe seco y sereno efectuado con su espada. La impresionante figura de Archaón pareció aumentar de tamaño, aunque todavía parecía pequeño, en comparación con el descomunal devorador de almas. Los pensamientos del demonio Uzul invadieron la mente de Archaón y éste se dirigió al devorador de almas llamándolo por su nombre. La batalla que tuvo lugar entre esos dos poderosos seres fue rápida y brutal. Se atacaban con fuerza sobrehumana, con golpes tan rápidos como los relámpagos que descienden de los cielos. A Archaón no le resultaba difícil igualar la velocidad del demente devorador de almas. Solo en el primer minuto de combate se intercambiaron cientos de golpes. Archaón, movido por el poder del demonio Uzul, atacaba tan rápidamente que sus movimientos se hacían borrosos a la vista. En un momento dado, el devorador de almas se tambaleó, acusando un golpe que le dio a Archaón y que a punto estuvo de seccionarle la pierna. El demonio cayó sobre las calaveras causando un gran estrépito y partiéndolas en pedazos. Enfurecido, se puso en pie mientras la sangre emanaba a borbotones de su pierna musculada y redujo a añicos los huesos bajo sus pezuñas. Dio un gran salto a la vez que batía sus inmensas alas y planeó sobre Archaón con la intención de acabar con él aplastándolo con su grandioso cuerpo. Incapaz de esquivar el ataque del devorador de almas, Archaón se dejó caer mientras preparaba su espada para hundirla profundamente en el estómago del demonio cuando cayera sobre él. Archaón empaló a la criatura, su espada atravesó al demonio de punta a punta y abrió en él una herida que iba desde el estómago hasta el cuello. Archaón cayó al suelo por la fuerza del impacto y comenzó a hundirse en las calaveras fuera del sendero. De repente, vio que los cráneos parecían cabezas que hubieran cobrado vida. La sangre comenzó a nublarle la visión al colarse a través de la visera de su yelmo. Incluso notó que la sangre bajaba por su garganta. El devorador de almas yacía muerto en el camino. Con fuerza impresionante, Archaón se aferró al camino y dejó de hundirse al tiempo que consiguió frenar la ira que estaba a punto de apoderarse de su mente. Cuando se giró, vio que el devorador de almas empezaba a desvanecerse, al liberarse la magia que le daba vida. Miró al suelo y vio que su espada empezaba a desaparecer bajo el mar de cráneos, así que acercó una mano para cogerla. La espada empezó a temblar y salió volando hacia la mano de su dueño. Tras haber superado la última prueba de los dioses mayores, Archaón, cubierto de sangre, se aproximó a la brillante corona que giraba sobre sí misma en el pedestal. El espíritu maldito de Be'lakor llevó a cabo un último intento de tomar posesión del magnífico artefacto, pero sus manos pasaron a través de la corona de la dominación sin poder tocarla. Maldiciendo, se retiró a las sombras de donde provenía. Las acorazadas manos de Archaón tomaron el yelmo, que se tornó sólido para él. Cuando regresó al lugar donde se encontraba su ejército, este permanecía en el más absoluto silencio. Guerreros del caos, incontables tribus de bárbaros y danzantes demonios cayeron a sus pies, al unísono, y lo rodearon como si de una alfombra viviente se tratase. Cuando Archaón se quitó el yelmo, los guerreros bajaron la mirada en señal de respeto. Obligado por fuerzas muy superiores a él, Be'lakor puso la corona de dominación sobre la cabeza de Archaón, maldiciendo constante y furiosamente hasta que desapareció en su propio reino de oscuridad. Cuando el yelmo descansó sobre su cabeza, todos los presentes pudieron sentir en el ambiente la aprobación de los dioses del caos. Archaón se quitó el ojo de Sirian, un talismán compuesto por una brillante piedra amarilla que había llegado hasta entonces colgado del cuello, y lo puso en el lugar que le correspondía, en la corona de la dominación. Cuando lo situó en su lugar, la piedra del talismán empezó a titilar tímidamente hasta llenarse de la más brillante de las luces. Los cielos estallaron en truenos y relámpagos, la tierra tembló y la risa de los dioses llenó el ambiente. Con Archaón coronado, los dioses del caos dejaron a la vista quién era aquel a quien favorecían. Se le otorgó el título de Señor del Fin de los Tiempos, y se le designó como aquel que dirigiría la próxima y grandiosa incursión del caos que acabaría con el mundo tal y como lo conocemos y lo sumiría en la más profunda tiniebla y en la más grande de las desesperanzas.
Ese fue un gran momento para los adoradores del caos, un momento para pensar en la gloria y en la conquista, en las grandes acciones y en los héroes que estaban por nacer. Archaon alzó su voz dirigiéndose a las tropas dispuestas ante él y que habían presenciado su coronación. Su voz atronó por encima de las cabezas de los guerreros allí reunidos y fue escuchado incluso por aquellos que se encontraban a más de 1 kilómetro. «Unimos nuestras fuerzas, luego vamos hacia el sur», proclamó mientras los cielos temblaban ante el rugido de aprobación emitido por la horda. Todos tenían el mismo deseo: arrasar las tierras de los pusilánimes mortales que vivían en el sur. Un golpe de luz iluminó el amanecer, y Archaon levantó la mirada hacia el firmamento. Brillante y ardiente, un cometa de 2 colas surcaba el cielo sobre sus cabezas a gran velocidad. Escondido entre las sombras, Be'lakor observó el brillante cometa. En toda su vida, pocas veces había sido testigo de un evento como ese. Silenciosamente, la criatura se fundió en las sombras y desapareció.